clase de hoy tendería a darle un cierre a la presentación del modelo normativo de planificación, siendo que en la clase anterior con Alfredo repasaron un poco de lo que es la experiencia de planificación en América Latina en los años 60, vista en el texto de Carlos de Matos. También pudieron visualizar algunos videos, como yo les había comentado ya la semana pasada. Y entiendo que repasaron las características del modelo normativo y del modelo estratégico moderno en el cuadro de Ezequiel Anderegg. ¿Estamos bien con eso? Sí, profe. De hecho, el texto de Matus que teníamos que leer para hoy también retoma varias ideas de ese tipo de planificaciones, así que también ayudó a aclarar más los conceptos. Está bien. Sí, sí, de hecho el texto de, como dice Yamila, el texto de Ezequiel Anderegg en el cuadro comparativo se nutre de algunas ideas de los postulados que toma Carlos Matus para después criticar a la planificación normativa. Siendo que Carlos Matus es un referente primero de la planificación normativa y a posteriori de la planificación estratégica situacional. Bien, primero quisiera que tengamos algún intercambio, si les quedó alguna inquietud al respecto de las características del modelo normativo o de la experiencia de planificación en América Latina. Este es el momento para quitarse esas dudas, así que los escucho. Bueno, aparentemente sobre el texto de Carlos de Matos ya no habría inquietudes. Y con respecto al cuadro comparativo de Anderegg, ¿tienen alguna duda en cuanto a la caracterización o comparación del modelo normativo versus el modelo de planificación estratégica? Por mi parte, profe, no, tampoco. La verdad es que lo que conversábamos con el profe la clase anterior es que el cuadro era bastante claro y fácil a la lectura. Y lo trabajamos bastante y al menos por mi parte quedó muy claro. Bien, sí, es bastante claro y es como redundante, es un poco recursivo, digamos, vuelve siempre sobre lo mismo, esa cuestión de que lo normativo, de que la planificación normativa se centra en el deber ser, con un sujeto que planifica sobre un objeto, digamos, exclusividad o cierto protagonismo a los tecnócratas, a quien diseña el plan, las decisiones se toman por esta persona que diseña el plan, la existencia de un plan libre, un marcado formalismo, todo eso, que ya viene un poco de la experiencia de planificación del texto de Carlos de Matos, versus todo lo que es la planificación estratégica, que es más tendiente a ser participativa, o que por lo menos se promociona como tal, donde las decisiones se toman por consenso, apuntan no a un deber ser, sino a un puede ser. No existe un diagnóstico como para el caso de la normativa. Está más centrado en lo que es la conducción, es decir, en el plan, en la planificación, en la ejecución del plan, y no en el plan, precisamente, como lo hace la normativa. Así que sí, creo que es bastante claro
y como les decía, recursivo. Tal vez tengan, por decirles, 12 ejes de comparación, pero en realidad son siempre 5 o 6 puntos los que se están poniendo en discusión. Y al respecto de la planificación estratégica, insistir, estimo que Alfredo lo habrá hecho, pero insisto, el modelo que se describe y se compara de planificación estratégica es un modelo ayornado, es un modelo que comienza a surgir en los años 80, en los 90 se potencia, ¿sí? Es un modelo posterior al modelo básico de planificación estratégica, que es el que vamos a analizar en textos de Henry Mintzberg, ¿sí? El modelo básico de planificación estratégica, analizado y criticado por Mintzberg, surge en los años 60, así con referentes como Igor Ansoff, como Peter Lorentz, Kenneth Andrews, son algunos referentes del modelo básico, que es distinto, ¿sí? Es más parecido al normativo, es distinto y no es el que está en el cuadro. Eso lo tienen bien presente, ¿no? Profe, yo le quería hacer otra consulta. Sí, sí, sí. Eh, por lo que entendí de lo que es el texto de Anderegg, es la diferencia que tiene con, por ejemplo, el primer texto de lo que habla de las organizaciones sin fines de lucro, etcétera, que este texto es más como transversal, ¿no? De que es como te da una mirada un poco más transversal del resto de los textos para poder analizarlos. ¿Hay otro texto del primer módulo, aunque sea, de que sea de esta manera? Porque personalmente me sirve más empezar leyendo para verlo con esa lente al resto de los textos, no sé si se entiende la idea. Sí, cuando decís este, ¿te referís al de Ezequiel Anderegg, al del cuadro comparativo? Correcto, sí. Bien. ¿Notaste esa diferencia? Porque recién ahora empezamos a hablar, digamos, de teoría de la planificación. Entonces, por eso es que notaste la diferencia. Todos los textos, respondiéndote, todos los textos que vienen de ahora en más, van a ser de este tinte, de estas características, porque ya van a ser bien descriptivos. Entonces van a ser descriptivos, transversales, porque hablan un poco de teoría, un poco de práctica, de la ejecución de la planificación. Y te digo, insisto en que son descriptivos y críticos después. Hay una cuestión de analítica y crítica para cada modelo. Así que sí, sí, lo van a encontrar. Ujú. Primero lo que hicimos es toda una introducción a los distintos conceptos de organización, para que sepamos dónde estamos parados, si bien eh, cómo plantear después la planificación. Después avanzamos sobre este repaso histórico de la planificación en práctica y después en la teorización. Luego abordamos la tipología organizacional. Permítanme que tengo que aceptar a alguien más. Y bueno, en definitiva, toda esa introducción que por ahí resulta un poco más densa, más pesada, y más de un ida y vuelta precisamente porque responde a un raconto histórico, es más difícil de ordenar muchas veces, sobre todo el texto de Friedman. El pragmatismo lo van a encontrar más fácilmente en estos textos, Ezequiel, así que sí, vas a encontrarlo así, lo vas a identificar. Bien, entonces, habiendo hecho esta aclaración de que se trata en el cuadro comparativo del modelo ayornado de planificación estratégica, que se parecería un poco más al que vamos a ver después con Russell-Ackoff, avancemos con lo que nos ocupa hoy, que para finalizar, para darle un cierre a la presentación del modelo normativo, vamos a repasar juntos los 6 postulados del texto del Carlos Matus, a quien después vamos a ver en profundidad llegando más hacia el final del módulo 1, del módulo de planificación, cuando abordemos la planificación estratégica situacional. Hoy por hoy solamente lo vamos a encarar como para hacer una descripción. Es más, yo no sé si hoy arrancaríamos ya con la crítica de los postulados, sino tal vez con mencionarlos y analizarlos juntos estaría bien. Entonces, en el texto de Carlos Matus, Adiós, señor presidente, en las últimas páginas, en la página 66,
van a identificar el subtítulo Epistemología de Planificación y al final de la página 66 el postulado 1. ¿Alguien tiene el texto a mano? Sí, profe. Bien, bueno, Yarina, te propongo que leas por favor el primer postulado. Ok. Postulado 1. La planificación supone un sujeto que planifica un objeto. El sujeto es el Estado y el objeto es la realidad económico-social. El sujeto y el objeto planificado son independientes y el primero puede controlar al segundo. Bien, gracias Yarina. Identifican entonces, esta es una de las características que están en el cuadro comparativo de Anderegg, donde si bien Carlos Matus lo lleva para el lado de lo estatal, de lo público, porque en este texto se trata específicamente del ámbito público, en el texto de Anderegg se habla de un sujeto que planifica sobre un objeto, donde el sujeto es el planificador y el objeto es la organización. Aquí lo que hace es ponerlo en términos de el sujeto es el Estado y el objeto es la realidad económico-social, ¿sí? En esa realidad económico-social están todos los componentes de un Estado-nación, ¿sí? Todos esos recursos de los que cuenta y los habitantes del Estado nacional. Con esta idea de que el sujeto puede controlar al segundo, es decir, de que el sujeto puede controlar la realidad económica social. Esa convicción es la que tiene el planificador normativo, y así lo identifica Carlos Matus. Postulado número 1, premisa número 1 para la planificación normativa, es que el sujeto que planifica puede controlar al objeto planificado, puede controlar esa realidad, la puede identificar, puede realizar un diagnóstico, tiene esa capacidad y no está de más decir que el diagnóstico al que se llegaría es uno solo. Cualquier planificador o planificadora que adscriba al modelo normativo identificará el mismo diagnóstico. Es algo así como cuando uno tiene una consulta médica, ¿sí? Que ante determinada sintomatología, el profesional evaluará entre tal vez 2 o 3 diagnósticos mediante un análisis médico, definirá el diagnóstico exacto. En ese sentido tan prescriptivo, ¿no? Y tan de receta, después porque en definitiva para brindar una solución, para que usted alcance esta situación objetivo, ese estado futuro deseado, usted tomando este medicamento tantas veces por día durante tantos días, alcanzará la sanación de la dolencia que tenga. Y en este caso alcanzará la situación objetivo que la organización pretenda, porque no requiere más que seguir estos pasos. Ese es el control que tiene el sujeto por sobre esa realidad, también basado en un gran supuesto que es el de cierta estabilidad, ¿no? Cierta estabilidad contextual, que implicaría un accionar pasivo por parte del contexto, el dejar ser a esa organización en ese camino donde a través de etapas alcanzaría los objetivos deseados. Está muy centrada, como ya vimos, en lo deseable, en el deber ser. Bien, te pido por favor, Janina, o cualquier otro estudiante que tenga micrófono, leer el postulado 2. Si la compañera quiere, sigo yo con el postulado 2. Bárbaro, Ruth, muchas gracias. Bueno, el sujeto que planifica debe previamente diagnosticar la realidad para conocerla. Ese diagnóstico se guía por la búsqueda de la verdad objetiva y en consecuencia debe ser único. A un solo actor que planifica corresponde un solo diagnóstico, un solo concepto del tiempo y una verdad única y absoluta. Bien, gracias, Ruth. La noción de diagnóstico, sobre lo que avanzaba recién.
muy vinculado a las ciencias positivistas, a las ciencias naturales, por ejemplo, a la medicina, ¿sí? Que está vinculada con estas ciencias, en donde todo debe ser explicado dentro de ciertas leyes naturales, dentro de ese ecosistema o dentro de ese sistema económico, para el caso de las empresas, por ejemplo, donde, ante un determinado acontecimiento económico-social, el diagnóstico que podría emerger es uno solo. Todos los profesionales, todos los tecnócratas que analicemos esa situación, veremos el mismo diagnóstico. Objetivamente, otra palabra clave. La idea de objetivo, ¿sí?, da cuenta de la idea principal, que es la de objeto. Como es un sujeto que analiza un objeto, a ese objeto todos lo vamos a ver de la misma manera. No habría lugar acá a subjetividades, a decir, yo interpreto que esta realidad económico-social en realidad tiene más que ver con tal o cual situación. No existe la diversidad de involucrados que puedan interpretar y de alguna manera participar en la elaboración del diagnóstico. Por lo cual, otro tipo de visiones, de enfoques, otro tipo de perspectivas, no tienen lugar para la planificación normativa. Es exclusividad de los técnicos, de los tecnócratas, del profesional experto en planificación económica, social. Es un técnico. Fíjense cómo acá viene muy, muy en sintonía todos aquellos que estuvimos trabajando en cada una de las corrientes de pensamiento planificador, en cada una de las tradiciones. Acá uno puede identificar el lenguaje utilizado, cuál es la filosofía, las preocupaciones principales, todo eso uno lo puede vincular. Bien, y entonces hablamos de esta idea de objetividad, de una única forma de ver y de interpretar la realidad. Dice también, a un solo actor que planifica corresponde un solo diagnóstico, un solo concepto del tiempo y una verdad única y absoluta. Volviendo entonces a la idea de estas leyes naturales, cuando, vamos a hacerlo así bien vulgar, cuando uno suelta algo que tiene en sus manos, lo que uno espera es que eso caiga. Es lo esperable, es lo normal, porque responde a la ley de gravedad. Toda aquella situación en donde pasara algo diferente a lo que se explica por la ley de la gravedad, sería una anomalía, sería una aberración en ese sistema natural. Por eso no puede ser explicado. Del mismo modo es que analiza y diagnostica la planificación normativa. Si uno tiene un punto de partida y un punto de llegada, o sea, a partir del diagnóstico tengo una situación objetivo, casi que el tránsito, o sea, lo que pase intermedio, no es una preocupación. Son pasos a seguir y se llegará al estado futuro deseado, porque supone una cuestión estática por parte de los contextos, ¿sí? El famoso ceteris paribus, esta idea, este concepto económico, en donde una sola variable es la que muta y todas las demás se mantienen iguales, no tienen injerencia. Esa variable o ese actor fundamental sería la organización que planifica. Bien, pido por favor que alguien lea el tercer postulado. Y leo yo, profe, si están de acuerdo. Sí, gracias. Para comprender la realidad y adquirir capacidad de previsión de su evolución futura, es necesario descubrir sus leyes de funcionamiento. Ahora bien, si la realidad es un objeto social, su funcionamiento es reducible a comportamientos sociales. Vale decir, a la relación del hombre con las cosas expresadas como una asociación estable entre conductas resultantes y variables asociadas y condicionantes de tales conductas rutinarias. En consecuencia,
toda la realidad social es explicable por medio del diseño de modelos analíticos basados en las relaciones sistemáticas causa-efecto. Previsión y predicción son la misma cosa. La potencia del método se verifica por su capacidad de predicción. Toda acción es una acción-comportamiento, excepto la acción del sujeto único que planifica. Bien, gracias Yamila. Fíjense cómo esto tiene, voy a admitir a alguien, tiene mucho que ver con lo que les mencionaba. Esta situación de las leyes naturales y una explicación única que existiría para diversos acontecimientos socioeconómicos. Y acá ya no hablamos de acontecimientos, hablamos de comportamientos sociales y que son predecibles o previsibles. Entonces, grandes conceptos para incluir en la planificación normativa. La previsibilidad, la capacidad de predicción. El planificador normativo tiene la certeza de que la situación objetivo se dará si usted cumple con todos los pasos que están prescriptos por el planificador, que están en ese plan libro que fue diseñado, llevado a la práctica, uno alcanzaría la situación o las situaciones objetivo. El comportamiento social, que es todo lo que transcurre entre el diagnóstico y la situación objetivo, también es previsible. Acá vendría a darse, no sé si recuerdan que, por ejemplo, en el texto de Carlos de Matos, de la experiencia de planificación en América Latina, hablamos de las conexiones causales y las leyes de cambio de la realidad, atendiendo a que los sistemas nacionales son sistemas sociales, son sistemas complejos, porque el ser humano es complejo, es cambiante, aprende, se influencia, es influenciado e influencia a otros grupos, y por lo tanto pueden tener cierta previsibilidad en su comportamiento, pero no siempre es así. No existe una fórmula para poder determinar el comportamiento. Por lo tanto, semejante cosa como una palabra muy importante, modelos analíticos basados en las relaciones sistemáticas o sistémicas causa-efecto. Es decir, ante determinada acción existirá una reacción por parte de un grupo social. Y eso es lo que analiza, calcula y predice el planificador normativo. Así como si fuese un cálculo matemático, pero con el comportamiento social, con lo esperable por parte de los componentes de esa organización y de su contexto. Bien, entonces esa es la idea también del tercer postulado. Fíjense igual que yo estoy haciendo una crítica, estamos haciendo un enunciado por parte de lo que representa la planificación normativa, de las premisas o postulados, pero después inmediatamente hago una crítica. Este ejercicio es el que después hace también en el mismo texto Carlos Matus. En otros términos, ¿no? Pero en definitiva lo que hace es criticar a estos 6 postulados. Ustedes van a visualizar 6 postulados descriptivos y los mismos 6 postulados criticados. Acá lo estamos haciendo en el mismo momento. Bien, pido que alguien más, por favor, lea el postulado cuarto. Lo leo yo, profe. Gracias. Si el actor que planifica no comparte la realidad con otros actores de equivalentes capacidades, entonces no existen oponentes y la planificación puede referirse solo a lo económico-social. Su criterio de eficacia puede ser solo económico y su cálculo restringirse a un cálculo económico. En consecuencia, la planificación puede identificarse con el cálculo normativo de diseño de un debe ser que discrepa del tiende a ser, que revela el diagnóstico. El cálculo estratégico sobra, porque solo el Estado planifica en la búsqueda de alterar los comportamientos de los agentes económicos. El contexto del plan es la armonía y la concertación central desde el Estado. El objeto planificado no contiene actores sociales capaces de producir acciones estratégicas, sino agentes económicos sujetos a comportamientos previsibles.
Muchas gracias, Jorge. Esa última oración, esa última frase donde dice que el objeto planificado contiene agentes económicos sujetos a comportamientos previsibles, es la frase clave. Esos comportamientos previsibles, que ya están considerados así de antemano por la planificación normativa, son analizados económicamente, son analizados cuantitativamente. Por eso es que habla de ese abordaje económico-financiero. Y acá me gustaría repasar tal vez el primer párrafo, ¿sí? Si el actor que planifica no comparte la realidad con otros actores de equivalentes capacidades, es decir, que tenga una formación técnica similar, pero no lo comparte, se lo guarda para sí, entonces no existen oponentes. Y la planificación puede referirse solo a lo económico-social. Su criterio de eficacia puede ser solo económico y su cálculo restringirse a un cálculo económico. Esto da cuenta de, por ejemplo, el reduccionismo economicista, ¿sí? El que identificamos en la experiencia de fracaso, dijo el autor, de los años 60 de planificación normativa en América Latina. En consecuencia, la planificación puede identificarse con el cálculo normativo del diseño de un deber ser que discrepa del tiende a ser. ¿Se entiende también acá cuál es la idea? Siempre vamos a estar muy alineados con lo que leímos ya en el texto de Anderegg, ¿sí? Porque Anderegg se basó en estos postulados. Postulado número 5. ¿Quién lo puede leer, por favor? Lo leo, profe. Bien, gracias. Si la planificación se refiere al diseño de un debe ser, entonces esta puede referirse a una normativa económico-social cierta, en la que está desterrada la incertidumbre y los eventos probabilísticos mal definidos, y en la que lo político puede considerarse como un marco restrictivo externo al plan económico-social. No pueden existir los problemas cuasi estructurados. Muy bien, gracias. Podríamos resumir este postulado en la idea de que la planificación se refiere a un deber ser y que lo político resulta una restricción, ¿sí? Sigue en esta línea de que lo político molesta, interfiere. Lo político no es amigo de lo técnico, pareciera que plantea la planificación normativa en el postulado, siendo que después, claramente, Carlos Matus va a criticar este postulado, tendiendo a afirmar de que no existe tal discriminación. Lo político es económico, lo político forma parte de la planificación, forma parte de la viabilidad de un plan, es decir, de llevar adelante el plan, donde uno debe considerar las decisiones de las fuerzas políticas. Profe, Sí. y de ahí también, ¿no? En este postulado, la vinculación con la figura ideal de los tecnócratas, de los planificadores que considera la planificación normativa, ¿no? Que después, bueno, Sí. es lo que termina criticando Matus, no, me los confundo porque son parecidos. Está Carlos de Matos, que es el Carlos texto de América Latina, y Matus, que es este de los postulados. Bien, y ahí nombra cómo al descartar lo político, lo social, que también son decisores, y de hecho decisores con mucho peso, por lo que después el modelo termina fracasando también. Exactamente, Janina, ese es un muy buen vínculo. En la experiencia en América Latina, podríamos decir a través de ese rasgo que identifica de Matos, que es el de voluntarismo utópico, se tuvo en cuenta únicamente la configuración del plan, y no a los acontecimientos sociales, al contexto social, a la realidad estructural de ese Estado nacional. Lo que más importaba era diseñar el plan libro, que sea contundente en cuanto a problemas técnicos estructurales, por lo menos en que
existía esta perspectiva de tratarlos, pero después eran poco viables, poco asequibles, porque precisamente no contemplaban los grandes aspectos sociales. No podía ser llevado a la práctica. Y fíjense, vos mencionaste, Janina, también en la cuestión del el ideal por parte de la planificación normativa. Ese ideal del deber ser y de lo deseable tiene que ver con algo que mencionan en el postulado, que lo quisiera repasar. Dice, donde está desterrada la incertidumbre y los eventos probabilísticos mal definidos, y donde lo político puede considerarse como un marco restrictivo externo. O sea, consideran a lo político, a la parte decisional, la que lleva a la práctica del plan, como algo externo. Usted no tiene cabida en la planificación normativa, usted no planifica. Ya eso da cuenta de qué importancia tiene para el modelo normativo la política. ¿Sí? Casi como que se inmiscuye en los temas de planificación, vendría a ser. Tiene mucho que ver también con las distintas tradiciones del pensamiento planificador, ¿sí? Por ejemplo, para el análisis de políticas, la participación de los políticos, no eran, era más de los tecnócratas. Eso está muy vinculado a la planificación normativa también. Entonces, otro punto que quisiera resaltar en este postulado 5 es esta idea de que está desterrada la incertidumbre y los eventos probabilísticos. ¿Por qué? Porque el planificador o la planificadora normativa tiene certezas, predice, determina que algo sucederá siguiendo los pasos, las etapas lineales, en ese orden establecido, se alcanzará la situación objetivo. Bien, vayamos con el postulado 6, que es el último, por favor, ¿quién puede leerlo? Leo yo. El plan es producto de una capacidad exclusiva del Estado. Se refiere a un conjunto de objetivos propios y en el papel tiene final cerrado, porque la situación terminal es conocida, al igual que los medios para alcanzarla. Dada la certidumbre de los efectos causales, todo se reduce a cumplir el plan para alcanzar los objetivos. La racionalidad técnica debe imponerse para encontrar una solución óptima a los problemas. ¿Puede ser que termine ahí, profe, o es todo de la otra página? No. Ahí está muy bien. Ahí ya empieza a hacer un análisis de los postulados para después empezar a criticarlos. Lo cual, más allá de esta crítica que estamos haciendo, esta reflexión, los invito a que ustedes lean los postulados criticados por el propio Matus, ¿sí? Y que hagan el ejercicio de identificar y decir, bien, primero tengo los 6 postulados donde caracterizo el modelo normativo, ¿sí? Podríamos decir que son 6 premisas del modelo normativo, y después voy a decir por qué esto no es tan así, por qué lo critico. Bien, pero vayamos entonces con este último postulado, donde en definitiva nos podemos quedar con la idea de que el plan es una capacidad exclusiva del Estado e impera la racionalidad técnica. Otra vez, deja en claro, así como en el primer postulado, que existe un sujeto que planifica sobre un objeto y que ese sujeto es el Estado. Y que el único que puede planificar es ese sujeto. Tiene esa exclusividad, ese protagonismo. ¿Mm? Otra vez, decimos Estado, podría ser planificador en una organización privada. Cuando habla de que... Vuelve, perdón, no, y vuelve también a dejar lo político y lo social por fuera, en segundo plano. Otra vez, es como un gran corolario de decir, vuelvo al principio, vuelvo al primer postulado dejando afuera lo político, lo social, me centro en lo económico, lo cuantitativo, con una racionalidad técnica y exclusivamente por parte del Estado. Insisto, acá menciona Estado, no quiere decir que para este autor solo planifica el Estado. No, porque él lo está abordando para los organismos públicos, por eso habla en esos términos, pero lo podríamos trasladar a cualquier tipo organizacional. Bien, esos serían los aspectos
Menciona también una palabra o una frase como, y en el papel tiene final cerrado. ¿Sí? Ese final cerrado y ese papel es el plan libro. Es lo que indefectiblemente sucederá. Esa sensación de que uno está siendo redundante, de que vuelve siempre a lo mismo, tiene que ver con que el modelo normativo es así. El modelo normativo se basa en no más que 6 premisas que están basadas en 3 supuestos, podríamos decir, en 3 o 4 grandes supuestos, que son esos mismos que se identifican muy fácilmente en el cuadro comparativo. La parte más rica de lo que hicimos en la clase de hoy está vinculada con la crítica, con el ejercicio que nosotros hacemos de decir, bueno, a ver, el modelo normativo me propone esto. Más allá de que yo lo pueda criticar, el modelo normativo es así. ¿Sí? Cuando nosotros le preguntemos a ustedes las características del modelo normativo, ustedes pueden, sin ningún problema, sin lugar a dudas, enunciar estos 6 postulados. Pero no los critiquen, solamente menciónenlos porque es la caracterización del modelo normativo. Después, si a ustedes se les requiere analice y critique o cuestione o lo que fuese, o desarrolle, ustedes pueden hacer el ejercicio, que ese ejercicio agrega valor. El modelo normativo plantea un postulado 1 donde tal y tal cosa. Sin embargo, en la práctica se identifica tal o cual otra. ¿Se entiende hacia dónde va la idea? Generalmente los pedimos como por separado. Tal vez le pediremos la caracterización, las 6 premisas, o les podría tocar, como otra pregunta, la crítica que le hace Carlos Matus a los postulados de la planificación normativa. Para lo que viene, no pierdan de vista que el modelo básico de planificación estratégica encarado por Henry Mintzberg, y que ya les digo que lo vayan leyendo, es una variante de la planificación normativa. Es como un primo, una prima, ¿sí? Es similar, varía, sigue teniendo etapas, sigue teniendo un carácter prescriptivo, de receta, está un tanto también centrado en lo cuantitativo, la participación que le puede dar a los involucrados es un tanto limitada, hace una marcada distinción entre el que piensa y el que hace. A ver, eran los primeros intentos, las primeras ideas de buscar una alternativa al modelo normativo. Entonces el modelo básico de planificación estratégica es distinto, pero no mucho. Van a encontrar muchas similitudes, todavía mucho dejo de lo normativo. Esa idea del deber ser, la cuestión determinista, predictiva, va a seguir estando, lo van a identificar, y también después Henry Mintzberg lo va a criticar. Lo mismo va a pasar con el modelo de planificación estratégica ayornado, es una variante de la normativa, y así los invito a que lo piensen de esa manera. No es algo que destruyo todo lo anterior, toda la teoría anterior, y vuelvo a teorizar sobre la planificación teniendo en cuenta solamente el aspecto estratégico. No, se construye sobre lo que ya estaba, se toma en cuenta ese estado del arte, ese antecedente sobre esa disciplina, y se continúa elaborando, siempre atendiendo a las necesidades del contexto. En algún momento fue la internacionalización, la globalización y a la transnacionalización de las empresas, ¿sí? A las empresas multinacionales me refiero, entonces necesitaban una forma distinta de planificar, teniendo en cuenta ese contexto. Ahí surge el modelo básico de planificación estratégica, atendiendo a la demanda de los grandes grupos empresarios sobre cómo tendría que planificar en este contexto una empresa. Bien, allí estaban Andrews, Lorange, Ansoff, distintos autores. Steiner, que de George Steiner tenemos también una selección de un texto. Esos autores escribieron en ese sentido, respondiendo a esa demanda de internacionalización del trabajo y de cómo empresas de Estados Unidos, por ejemplo,
tenían sus sedes o ubicaban sus sedes en países periféricos. Sean atentos también a esas cuestiones, ¿sí? Después también ya para los años 90 y el modelo ayornado de planificación estratégica, continúa con esta ola de globalización furibunda, podríamos decir. Tengan en cuenta que, por ejemplo, en Argentina, en los años 90 hubo una profundización abrumadora de lo que fue la idea capitalista, el sistema capitalista y el tipo de comercialización que promueve esa ideología en los distintos países de América Latina, de Sudamérica. Acá no existían los shoppings, no existían los grandes centros comerciales, los hipermercados. Eso vino en los 90. Entonces, en ese sentido, también se buscaba un tipo de planificación que responda a este nivel de competitividad un poco más, ¿cómo podríamos decir? La primera palabra que se me viene a la mente es salvaje, aunque es poco académico, pero es una competitividad mucho más intensa, podríamos decir, de un nivel más elevado. Entonces, a ver, la variedad de productos que se puede empezar a tener en los años 90, sobre todo el 95 en adelante, no tenía nada que ver con la variedad de productos y servicios que competían en los mismos mercados en los años 75, 80, cuando surgía el modelo básico. Entonces, cada modelo responde a un requerimiento especial y casi siempre es de los organismos privados, ¿sí? Bien, no los quiero abrumar con muchas más ideas de lo que viene, pero va a ir en ese sentido. Todo eso tiene que ver con el módulo 1. Los invito a que lean el texto de Goranzov, que tiene una pequeña partecita de lo que es el modelo básico de planificación estratégica, porque ya le dije que es uno de los referentes. Es un texto muy, muy cortito. Y después el texto de Caída y Auge, de Fall and Rise, de Strategic Planning, de la planeación estratégica, que es un apartado, es un capítulo que lo van a encontrar en Safari a la estrategia de Henry Mintzberg, ¿sí? Ese es el texto. Los escucho por si tienen alguna consulta. Tengo una consulta, pero respecto a los textos que dijo recién, ¿cuál fue el primero que mencionó? No llegué a escuchar. Es un texto de Ezequiel Ander Egg. Lo vas a identificar, es un texto muy chiquitito de planificación estratégica. El planteamiento estratégico, si no me equivoco, es muy chiquitito, es pocas páginas. Es para que ustedes tengan una idea de cómo era el modelo básico de planificación para después abordarlo por Mintzberg. Ah, sí, era el que ya habíamos trabajado con Alfredo, ese ya lo tengo contemplado. Pensé que había dicho, me sonó como Ansoff o algo así, por eso no había entendido, no sabía si era leer Perdón, otro. ¿y ahora que dije Anderegg? Sí, André. No, perdón, es la dislexia. No, está bien lo que vos dijiste. Anderegg es el que ya vimos con Alfredo y que hoy repasamos. Sí, Efectivamente es Igor Ansoff. claro. Sí. Hay dos textos, entonces, ¿cómo se llamaría? A eso iba, perdón. Hay dos en el Drive, por eso. Es el planteamiento estratégico de Igor Ansoff y después tenés el de Safari a la estrategia, caída y auge de la planificación estratégica. Igual es el único texto de Henry Mintzberg que vas a encontrar. Tenés uno de de Igor Ansoff y de Henry Mintzberg. Esos son los dos textos Sí. que habría que leer. Los dos tienen que ver con el modelo básico de planificación estratégica. Es así. De hecho, entre Ansoff y, y Henry Mintzberg hubo intercambios teóricos, así como de yo escribo algo y yo te contesto y así, en esas épocas. Bien, entonces si quedó claro el tema de los textos, supongo que sería todo. Perdón por las imprecisiones, pero ya llega un momento que con tanta información uno se marea. ¿Está todo claro entonces? Sí, profe, gracias. Bien, listo. Ansoff y Mintzberg para la clase que viene.
de Mixer van a encontrar, además de Safari la estrategia, el artículo, que es la versión en inglés, y donde de alguna manera resume un poco la idea de Safari la estrategia, pero también le agrega valor, ¿sí? Eso lo hace unos años más tarde, ese artículo de publicar Safari, y entonces tiene otra impronta, podríamos decir. Bueno, si no hay más consultas, me despido hasta el martes. Les deseo un buen fin de semana y cuídense. Gracias, profe. Chao, buen fin de semana. Gracias, profe.